Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a ir comenzando. Primero, contarles que seguramente en este grupo hay gente que tuvo inconveniente con su primer teórico esta semana o no lo tuvo, se nos cortó porque se nos cortó la luz más de 2 horas en Santo Tomé ese día, o por lo menos donde yo estaba, y se nos fue internet. Así que en general estuvo accidentado nuestro primer teórico sobre sistema del complemento. Para subsanar el inconveniente, yo ya les subí la grabación, que fue la grabación que se pudo hacer esta semana, del teórico que sí pude dar de sistema del complemento, y decirles que se queden tranquilos, ya que hoy, durante la clase de inflamación, yo voy a volver a mencionar el sistema del complemento, voy a volver a rever de qué manera se activaba ese sistema del complemento, qué funciones tenía el sistema del complemento fundamentalmente acá, donde hoy vamos a estudiar inflamación, que es la principal respuesta que tiene la inmunidad innata, ¿sí? Así que los invito a que vean la clase que está subida, los que tuvieron inconveniente, en los capítulos que yo les dejé en la página, sobre todo dentro del capítulo que dice inmunidad innata, está sistema del complemento, está todo lo que yo les expliqué, así que lo pueden ir a leer ahí. Y con respecto a inflamación, que es la clase de hoy, ¿sí? Con respecto a inflamación, que es la clase de hoy, yo les estoy preparando para subirles en el transcurso de esta semana digamos, un PDF, porque no tenemos ningún capítulo de inflamación propiamente dicho en alguno de los libros, está como mechado adentro de los capítulos de inmunidad innata, así que lo que voy a intentar hacer es, en base a un material que encontré y lo estoy modificando un poco, es subirles como una especie de resumen de inflamación, que a su vez van a ser cosas que si ustedes leen los 4 capítulos que yo les di, fundamentalmente si leen lo que hace referencia a inmunidad innata, seguramente van a encontrar información sobre esto que les estoy mencionando, ¿sí? Van a haber algunas cuestiones que yo vaya a mencionar la clase de hoy y que la vamos a profundizar en detalle otras clases, como por ejemplo en el proceso inflamatorio qué importancia tiene la inmunidad adaptativa. Si bien más que nada hoy se va a hablar de lo que es inmunidad innata, también ya los invito a pensar que la inmunidad innata, mientras está generando ese foco inflamatorio para tratar de destruir, para tratar de contener a el agente patógeno que acaba de ingresar, también de algún modo va a estar activando la inmunidad adaptativa para que venga a colaborar. Entonces vamos a ir viendo un poco qué elementos de la inmunidad adaptativa van a ser de importancia, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del Power. Voy a compartir pantalla con ustedes, ¿sí? Así podemos arrancar con el tema de inflamación. Bueno, ahí lo tenemos, ¿sí? Vamos a empezar con algunas definiciones que nos ayuden un poco a ubicarnos en este tema de inflamación. Y vamos a decir que la inflamación es una respuesta protectora local del tejido vivo vascularizado. Y hasta acá dije una frase que es sumamente importante. Respuesta protectora. La inflamación es la principal respuesta de la inmunidad innata, chicos, ¿sí? Así responde la inmunidad innata. ¿Cuándo? Cuando reconoce un agente extraño, ¿sí? Y es una respuesta protectora local porque la inflamación se genera en el sitio donde está ingresando ese antígeno, ese agente extraño,
Es una respuesta de un tejido. ¿Por qué? Porque no hay una sola célula que participa. Prácticamente toda la constitución del tejido, tanto las células endoteliales, los fibroblastos, las células de la inmunidad innata, las células parenquimatosas, todos van a participar de algún modo de esa respuesta. Por eso hablo de un tejido. Vivo, porque necesito que esté circulando sangre, chicos. Si la sangre no circula, no me lleva las células de la inmunidad innata que normalmente están circulando en sangre, no me las lleva a ese tejido donde estoy por generar el foco inflamatorio. Por lo tanto, es importantísimo que esté vivo el tejido. Y vascularizado, ¿por qué? Porque las células que circulan en sangre, así como también las células endoteliales, van a tener una importante función en parte del proceso de lo que significa la inflamación. Esto se activa ante diversos estímulos. Vamos a ver ahora qué situaciones pueden activar inflamación, ¿sí? Siempre que se reconozca algo extraño, indudablemente, y está destinada, como dice acá, a eliminar, diluir, neutralizar o mantener localizada tanto la causa inicial de la agresión. Causa inicial de la agresión, eso que yo reconocí como extraño. Lo quiero mantener localizado o lo quiero destruir, ¿sí? Así como también a las células y tejidos muertos en consecuencias de la lesión. Los quiero tener localizados, los quiero neutralizar y también los voy a eliminar. Porque este es un detalle. Cada vez que se genera un foco inflamatorio, nuestro sistema inmune, no porque sea un error, sino porque las células propias van a estar mezcladas con esa sustancia extraña, muchas veces nuestras propias células resultan dañadas, se pueden morir, ¿sí? Pero bueno, una de las características que tiene justamente la inflamación es que busca la manera de reconstituir el tejido una vez que la noxa, el agente extraño o lo que provocó la respuesta inflamatoria ha sido eliminada, ¿sí? Entonces, el propio proceso inflamatorio trata de restituir todo eso. Bueno, la definición de inflamación viene desde hace muchísimos años. El término inflamación viene del latín, ¿sí? De flama, justamente tiene que ver con el calor y el enrojecimiento que suelen caracterizar a los procesos inflamatorios. Celsius, ya digamos, en un periodo antes de Cristo, había descrito una situación en donde aparecía calor, calor por el aumento de la temperatura, rubor por el enrojecimiento del área, tumor por el aumento del tamaño, del volumen, ¿sí? Y dolor asociado a ciertos procesos, ¿sí? Con el paso de los años, en 1902, digamos, tomando estas cuestiones que había planteado Celsius como los signos de la inflamación, Virchow agregó la pérdida de la función, que es muy importante. Un tejido inflamado pierde funcionalidad. Por eso, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una hepatitis y hablamos de que el hígado está inflamado, el hígado tiene una pérdida de funcionalidad y eso ustedes lo van a poder ver cuando trabajen con sus pacientes. Hunter en el año 1793 reconoció esto que había planteado Celsius y habló de una reacción, ¿sí? Él habló, ay, perdón, chicos, quería correr la pantalla y se me corrió, de una reacción adaptativa de defensa y no de una enfermedad como Celsius lo había planteado en un inicio. Él hablaba de una situación patológica, que la inflamación era algo, digamos, una enfermedad, y en realidad Hunter lo que dijo que es una reacción adaptativa de defensa y no una enfermedad, que tiene todas estas características, ¿sí? Bueno,
¿qué me puede desencadenar a mí un proceso inflamatorio? Y bueno, acá vamos a empezar a ver que hay un montón de circunstancias que pueden llevar a desencadenar un proceso inflamatorio. En algunos casos podemos identificar la sustancia extraña de manera específica, en otros quizás nos cuesta trabajo, pero por ejemplo, estímulos físicos como el traumatismo, el frío, el calor, las radiaciones, lesionan nuestras propias células, aumentan los DAMPs y los DAMPs van a desencadenar el proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, no solamente es PAMP lo que me puede desencadenar un proceso inflamatorio, sino los DAMPs que se generen, por ejemplo, ante, digamos, estímulos que pueden dañar nuestros tejidos. También se pueden dañar nuestros tejidos por estímulos químicos, ácidos, álcalis, otras circunstancias, aumentan los DAMPs, se puede desencadenar un proceso inflamatorio. Hay reacciones inmunológicas que las vamos a estudiar más adelante, son las reacciones de hipersensibilidad, también se caracterizan porque van a producir inflamación, ya vamos a ver frente a qué, porque acá fundamentalmente perdemos la tolerancia a lo propio y empezamos a reconocer como extraños sustancias propias, ahí estamos en una situación muy particular cuando hablamos de las reacciones de hipersensibilidad. Lo que nosotros reconocemos mucho mejor como la causa de un proceso inflamatorio son los estímulos infecciosos, bacterias, hongos, parásitos, virus. Nosotros vamos a describir la forma clásica del proceso inflamatorio que generalmente se desencadena frente a patógenos extracelulares, fundamentalmente frente a bacterias extracelulares. También puede ocurrir frente a hongos, frente a parásitos. En el caso de los virus, la inmunidad innata se comporta de una manera muy particular que después lo vamos a ver y no está muy asociada a lo que es la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, por ahí agéndense que este proceso inflamatorio que vamos a estudiar hoy, más que nada se caracteriza por ser un proceso que aparece cuando tenemos patógenos extracelulares. También la necrosis celular y en el caso de la necrosis celular aumentan los DAMPs y en el caso del cuerpo extraño lo vamos a considerar como un PAMP. ¿Sí? Entonces, siempre que haya sustancias que sean capaces de estimular a los receptores RRP, tanto en células de la mucosa como en células de la inmunidad innata, vamos a ver que el proceso, la inflamación, se va a activar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se van a reconocer los microorganismos y las células dañadas? Fundamentalmente por los receptores de reconocimiento de patrones moleculares o los receptores de reconocimiento de patógenos, que nosotros dijimos que tienen estas células que acabo de nombrar, también los receptores citosólicos de daño, pueden reconocer DAMPs, en citoplasma tengo algunos receptores que pueden reconocer DAMPs, ¿sí? Los receptores para opsonina son muy importantes, porque a veces no es, y escúchenme, no es suficiente el estímulo que recibe un leucocito a través de los RRPs. No suele ser suficiente. Necesita recibir el estímulo por los RRPs, pero también necesita recibir el estímulo por opsoninas. Entonces, ahí van a aparecer los receptores FC. Acá la condición, ¿cuál sería? Si yo quiero activar un receptor FC. Que el agente que está desencadenando el proceso inflamatorio haya ingresado con anterioridad a mi cuerpo para que yo tenga anticuerpos preformados. ¿Sí? Yo tengo que estar sensibilizado con anticuerpos preformados para que los receptores FC se activen apenas ingresa el agente patógeno. Si no, estos receptores se activarían cuando la inmunidad adaptativa se pone en funcionamiento entre 5 a 7 días después del ingreso del agente patógeno. También tenemos los receptores CR1, CR3 y CR4. ¿De qué son estos receptores? Son receptores
del C3b, que es la famosa opsonina que tenía el sistema del complemento. Si lo vieron o no lo vieron, cuando se activa el complemento, se forma un fragmento proteico, que es el fragmento C3b. Ese fragmento tiene la función de ser opsonina y a través de ese fragmento nosotros podemos, de alguna manera, marcar un agente patógeno y reconocer a esos fragmentos por estos receptores que van a estar ubicados en las células de la inmunidad. Sí, acá me preguntan en el grupo, en el chat, si los receptores FC, estos van a reconocer la inmunidad adaptativa, sí, porque reconocen la porción FC de las inmunoglobulinas. CR1, CR2 y CR3 me van a reconocer a estos acá, a ver un segundito, estos, a ver si puedo, estos me van a reconocer al, un segundo, estos me reconocen al C3b, que está acá también, al C3b, que es la opsonina, es un fragmento proteico, es la opsonina que se libera cuando se activa el sistema del complemento, por cualquiera de las vías, ¿sí? Y bueno, y pueden ser RRP solubles, acá tienen PCR, MBL, pectina de unión amanosa, tienen ficolinas, ¿está? Estos también pueden desencadenar, pueden reconocer el agente patógeno y pueden colaborar con generar la respuesta inflamatoria. Bueno, como dije, la respuesta inflamatoria ocurre en un tejido conectivo vascularizado e involucra un montón de células. Por eso hablo de tejido. Es imposible que yo mencione una respuesta inflamatoria, la respuesta inflamatoria y nombre una sola célula. Acá en el chat me están preguntando si C3b sería el epitope. No, el epitope es una región del antígeno reconocido por un anticuerpo. El C3b, que yo les dije hace un momento, es un fragmento liberado por el sistema, cuando se activa el sistema del complemento y que actúa como opsonina. Marca un patógeno y a través de los receptores para C3b, las células de la inmunidad pueden reconocer al patógeno. Bueno, les decía, hay un montón de elementos que van a estar involucrados. Tenemos las células circulantes. Acá aparecen los polimorfonucleares, que son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos, los monocitos y las plaquetas. Fundamentalmente van a tener mucha importancia los leucocitos polimorfonucleares y los monocitos, ¿sí? Después tenemos proteínas circulantes. Acá me preguntan por el tema de las plaquetas. Las plaquetas van a estar involucradas si hay en esa lesión se pierde la continuidad de un vaso sanguíneo y hace falta formar un tapón plaquetario. En esas circunstancias van a tener importancia. ¿Y qué liberan las plaquetas? Entre algunas de las cosas que pueden liberar es factor activador plaquetario, que es una sustancia con efectos vasoactivos. Pero en general, las plaquetas no son las más importantes en el foco inflamatorio. Después tenemos proteínas circulantes que van a ser fundamentales para ayudar a que se desencadene el foco inflamatorio. Participan los factores de la coagulación, participan el sistema de cininas, pero fundamentalmente participa el sistema del complemento, que es lo que más nos va a interesar a nosotros. Las células vasculares, las endoteliales y las musculares lisas son muy activas durante la formación del foco inflamatorio, ya vamos a ir viendo qué función cumplen. Las células residentes en los tejidos, ¿qué tengo en los tejidos? Mastocitos, macrófagos,
fibroblastos, linfocitos, ¿tá? Y componentes de la matriz extracelular que también van a ser fundamentales en el desarrollo del foco inflamatorio. Las proteínas fibrosas estructurales de la matriz, como el colágeno y la elastina, las glucoproteínas adherentes, como la fibronectina, la aminina, los proteoglicanos, la membrana basal del vaso sanguíneo, que tiene fundamentalmente glucoproteínas adherentes y proteoglicanos. Bueno, todo esto en algún punto van a estar involucrados en el foco inflamatorio o en la inflamación. Ahora bien, si queremos clasificar a la inflamación, podemos clasificarlas de diferentes maneras y si tomamos en cuenta el tiempo de evolución y las características hísticas, esto quiere decir qué células están presentes en ese foco inflamatorio, podemos diferenciar a una inflamación aguda o a una inflamación crónica. ¿Cuál es la diferencia entre inflamación aguda e inflamación crónica? ¿Sí? La inflamación aguda es la respuesta inicial, ¿sí? Es la respuesta inicial inmediata a la agresión, ¿sí? Se caracteriza por ser una respuesta de corta duración, de minutos a días. No más de 3-4 días dura una inflamación aguda. Tiene como característica alteraciones en el calibre vascular, alteraciones en el flujo sanguíneo, ahora ya lo vamos a ver, exudado de líquidos y proteínas plasmáticas al tejido periférico, lo que causa la tumoración, característica del proceso inflamatorio. Estas alteraciones en el calibre vascular y el flujo tienen que ver con el calor, el rubor, el enrojecimiento es porque aumenta el flujo de sangre hacia una zona en particular. Hay acumulación de leucocitos, sobre todo polimorfonucleares, en el área donde se genera el foco inflamatorio. ¿Sí? ¿Cuándo aparece una inflamación crónica? Las inflamaciones crónicas son de duración prolongada, semanas, meses y años. ¿Sí? ¿Y cuándo aparece la inflamación crónica? La inflamación crónica generalmente es consecutiva a un proceso agudo. Si el proceso agudo por alguna circunstancia fue incapaz de eliminar al agente causante del proceso inflamatorio y el agente causante persiste, esa inflamación aguda se transforma en crónica. La inflamación crónica tiene signos constantes de inflamación activa, ¿sí? Va a tener lesión tisular, va a haber mucho daño en tejido propio porque constantemente los mecanismos inflamatorios van a estar de alguna manera generando respuestas. Va a haber una infiltración mononuclear, a diferencia de los polimorfonucleares que teníamos en la aguda. Acá es mononuclear, donde van a haber linfocitos, macrófagos y células plasmáticas fundamentalmente conformando ese acúmulo en la inflamación crónica. Y vamos a ver signos de reparación. Este proceso inflamatorio va a tratar de destruir al agente extraño y en ese intento de destruir va a dañar estructuras propias y las va a tratar de reponer, por eso va a haber proliferación vascular y fibrosis acompañada de la inflamación crónica. Bueno, si hacemos referencia a la etiología de las inflamaciones, podemos hablar de inflamaciones infecciosas a aquellas que involucran microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿sí? De las no infecciosas. Las no infecciosas incluyen a inflamaciones, por ejemplo, de origen inmunológico, los procesos autoinmunes, por ejemplo, son, digamos, inflamaciones no infecciosas, ¿sí? Bueno. ¿Qué otra cosa podemos
¿Qué otra cosa podemos indicar con respecto a esto? Que si vamos a hablar de inflamación, vamos a tener que repasar un poquito algunos conceptos de la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque la inmunidad innata es la que fundamentalmente va a estar involucrada en ese proceso inflamatorio. Y para que surja un proceso inflamatorio, esto que les voy a mencionar va a tener que ser sobrepasado. O sea, si repasamos, nosotros como inmunidad innata tenemos barreras epiteliales que están normalmente intactas y forman una barrera física entre los microorganismos que están en la parte externa y nuestros tejidos, ¿sí? Bueno, esa barrera tiene capas continuas de células con uniones herméticas que impiden el pasaje de agentes patógenos. Además está la capa de queratina a nivel de la piel, y la muerte constante de queratinocitos y su descamación ayuda a que se evite la colonización en la piel de algunos agentes patógenos. Acá podríamos decir que algunos epitelios también tienen una intensa descamación y eso ayuda a que no haya colonización por agentes patógenos. También habíamos mencionado la secreción de moco en células epiteliales respiratorias, digestivas y urogenitales. Este moco es una capa viscoelástica que recubre el epitelio, impide que los patógenos se adhieran a las células epiteliales, a su vez adhiere firmemente a los patógenos y como este moco está en constante remoción, de esa manera podríamos eliminar aquellas sustancias extrañas que están ingresando. Yo dije patógenos, pero a nivel de la piel pueden ser, por ejemplo, partículas de smog o alguna otra sustancia extraña que esté en el medio ambiente y que pueda terminar provocando un proceso inflamatorio. También están las células ciliadas en el árbol bronquial, el peristaltismo intestinal. Esto remueve el moco y hace que sea eliminado junto con todo lo que quedó adherido al moco. Tenemos la flora comensal. Yo hablé mucho de las características que tiene la flora normal. Bueno, todo esto evitaría un proceso inflamatorio. Además sabemos que las células epiteliales producen sustancias químicas antimicrobianas que dificultan la entrada de microbios, como las defensinas y las catelicidinas, que por ejemplo pueden romper la membrana de bacterias, hongos, virus con envoltura, y de esa manera destruirlos. La lisocima, que va a hidrolizar el peptidoglicano de las paredes bacterianas y va a causar la muerte por lisis osmótica de las paredes de las bacterias. La lactoferrina, que priva a los microorganismos de hierro, que es el principal nutriente que necesitan la mayor parte de los microorganismos para poder colonizar y reproducirse en nuestros tejidos. La IgA secretoria, no se olviden del tejido linfoide asociado a la mucosa, que secreta IgA secretoria. Bueno, esta va a unirse a los agentes patógenos, los va a neutralizar y va a impedir que se adhieran al epitelio de las mucosas, ¿sí? Además, recordar que, por ejemplo, en los epitelios teníamos los linfocitos T intraepiteliales que representaban de alguna manera la inmunidad adaptativa y que podían reconocer estructuras bacterianas, secretar citoquinas para activar fagocitos o podían matar células infectadas. Ya los vamos a estudiar con detalle. Bueno, ahora bien, esto me gustaría que lo veamos. Si se rompen las barreras epiteliales, existen células especializadas con función fagocítica que conforman nuestra primera línea de defensa. O sea, si todo lo que yo conté hasta acá no es suficiente y el patógeno ingresa, encontramos los macrófagos por debajo. ¿Sí? ¿Qué tienen los macrófagos? Tienen receptores para PAMs, tienen receptores para C3b, para reconocer el complemento, tienen receptores para la porción Fc de las inmunoglobulinas. Por estos receptores, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo reconocer al agente patógeno que acaba de atravesar los epitelios.
A partir de ahí, si el macrófago reconoce, libera citoquinas que inducen una respuesta inflamatoria local y sistémica, porque vamos a ver que la respuesta inflamatoria no solo tiene acciones locales, sino que a nivel sistémico también hay respuesta. Libera quimiosinas que reclutan diferentes poblaciones leucocitarias, atrae otras células para que lo vengan a ayudar, ya que él acaba de reconocer algo. Libera estas citoquinas que van a promover la diferenciación de linfocitos TCD4, va a ayudar a la diferenciación de la inmunidad adaptativa, libera factores de crecimiento para la producción de diferentes linajes celulares. Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, hasta la médula ósea se activa para liberar más leucocitos hacia la sangre. ¿Sí? Y tiene la capacidad de liberar estas otras citoquinas, después vamos a ir viendo una por una, que tienen una acción antiinflamatoria y tolerogénica para que el foco inflamatorio no se expanda, no se dañe el tejido propio y quede contenida al sitio donde se encuentra el agente patógeno que acaba de ser descubierto. ¿Cómo fue descubierto el agente patógeno? Por receptores para PAM, por receptores para el componente C3b del complemento, y ustedes van a decir, pero en ningún momento, profe, nos dijo que se activó el complemento. Recuerden, nosotros tenemos fraccionamiento constante de la proteína C3 en nuestro organismo. Constantemente tenemos C3b dando vueltas, que es una opsonina. Cuando C3b se une a un antígeno, lo marca y puede ser reconocido por los receptores de los macrófagos. ¿Sí? Yo no necesito activar el sistema del complemento para que aparezca C3. Ahora, si C3 reconoce a un patógeno, se activa la vía alterna del complemento y ahí aumenta la cantidad de C3 que se va a adherir y va a marcar al agente patógeno. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que acá ingresó el antígeno, hay siempre un C3b dando vuelta, lo marca, ayuda al reconocimiento por parte del macrófago y ahí inmediatamente se activa la vía alterna del sistema del complemento. Recuerden que los macrófagos tenían dos perfiles. Podían tener un determinado perfil. Este perfil clásico lo tiene cuando reconoce PAMs, cuando, por ejemplo, es estimulado por receptores LIGT-TOL o receptores de tipo NOT, o recibe el estímulo de citoquinas inflamatorias liberadas, por ejemplo, por células del epitelio mucoso. Recuerden que las células del epitelio mucoso, cuando reconocen un PAM, empiezan a liberar citoquinas inflamatorias, y esto puede provocar que el macrófago adquiera un perfil clásico. Este perfil clásico tiene mucha actividad fagocítica y mucha actividad microbiocida. ¿Con esto qué quiero decir? Que normalmente el macrófago, luego de reconocer al patógeno, además de liberar todas esas citoquinas y hacer todo lo que yo les dije, también puede fagocitar, endocitar al agente extraño y eliminarlo al volcar sobre el fagosoma el contenido de sus gránulos. Además, libera todas estas citoquinas que yo les mencioné, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, 12, 18, 23, todas con diferentes funciones. Me olvidé decirles, la 23 va a favorecer la formación de T-helper 17, y a partir de la 12 y la 18 a los T-helper 1. Eso lo vamos a ver después con detalle. Sí, acá me preguntan si perfil clásico y alternativo es lo mismo que macrófago M1 y M2. Sí, este es el que aparece al inicio de la respuesta inflamatoria, cuando quiero que se forme el foco inflamatorio. El perfil alternativo aparece cuando aumenta la interleuquina 4, la 13, la 10, cuando hay células apoptóticas, en infecciones por helmintos, pero básicamente el
perfil alternativo aparece cuando el foco inflamatorio ha resuelto la situación, cuando llegó la inmunidad adaptativa, por ejemplo, al tejido y libera interleuquina 4. Bueno, en esas circunstancias, por ejemplo, llegan los T reguladores que liberan interleuquina 10. En esas circunstancias, el macrófago cambia las citoquinas que libera, ya no libera esto, sino que empieza a liberar esto, y empieza a suprimir, inhibe la producción de citoquinas por otras células y busca la reparación del tejido. O sea que en el perfil alternativo, el macrófago se transformaría en una célula que va a ordenar todo el lío que armamos cuando se generó la respuesta inflamatoria. Fundamentalmente, las citoquinas más importantes que va a liberar el macrófago cuando reconoce por todos los receptores que yo nombré acá, cuando reconoce las sustancias extrañas por estos receptores, ¿sí? Las principales citoquinas que va a liberar es la interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el agente patógeno ha atravesado barreras mucosas. A partir de acá, el macrófago, a nivel del endotelio, va a aumentar la permeabilidad y la expresión de moléculas de adhesión a través de estas citoquinas. Sobre los mastocitos va a promover su degranulación, donde va a liberar algunas sustancias que vamos a ver ahora. Sobre los neutrófilos que puedan llegar atraídos por quimiosinas, los va a activar para que también colaboren en la eliminación del patógeno. Sobre células dendríticas, y ojo acá, va a promover su migración a órganos linfáticos secundarios. Entonces, a partir de acá, apenas ingresó el agente patógeno, que es lo que yo estoy promoviendo. Estoy promoviendo que exista una activación ya de la inmunidad adaptativa. Recuerden que la inmunidad adaptativa es imposible que se active de inmediato, nos va a llevar unos 5 a 7 días recién para que acá aparezca la inmunidad adaptativa generando algún tipo de respuesta. ¿Sí? También va a activar natural killers. Los va a traer para que revisen a ver si no hay patógenos intracelulares. Los natural killers son fundamentales para reconocer células enfermas o patógenos extracelulares. Y sobre él mismo, como una acción autócrina, va a aumentar sus mecanismos microbiocidas, ¿sí? La producción de citoquinas y quimiosinas. O sea, estas citoquinas, la interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, tienen efectos autócrinos, parácrinos y también endócrinos. Después ya vamos a ver. Sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, que más que nada es producida por macrófagos activados por haber descubierto un producto microbiano o por la presencia de citoxinas, de moléculas mensajeras o de toxinas bacterianas. Tiene, como dije, efectos locales a nivel del endotelio, sobre los leucocitos, polimorfonucleares, natural killers, sobre los fibroblastos, y tiene efectos sistémicos. ¿Cuáles son los efectos sistémicos? Van a provocar fiebre, van a provocar leucocitosis porque van a estimular la médula ósea. A nivel hepático van a aumentar las proteínas de fase aguda, van a liberar los RRP solubles en mayor cantidad desde el hígado, va a disminuir el apetito, va a aumentar el sueño, todo como efectos sistémicos producidos por el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. ¿De dónde surgen estos? Fundamentalmente de los macrófagos activados que acaban de reconocer al agente extraño. A ver, acá me están preguntando si tuvimos un contacto previo con un patógeno, si la inmunidad adaptativa
no hace una respuesta inmediata al estar con memoria y al haber anticuerpos. En realidad siempre la adaptativa tarda un poquito. La primera siempre es la inmediata. Si nosotros tuvimos un contacto previo, a lo sumo hay anticuerpos preformados y la innata, el macrófago identifica mucho mejor al patógeno gracias a los anticuerpos preformados, ¿sí? Y las células de memoria no tardan de 5 a 7 días en aparecer activadas, sino que en 2 días la inmunidad adaptativa ya está en el foco inflamatorio ayudando a la inmunidad innata. Por más que yo tenga la inmunidad adaptativa previamente activada, el que primero responde es la inmunidad innata y va a generar el foco inflamatorio. ¿Sí? Pueden ayudar los anticuerpos preformados para un mejor reconocimiento y en 2 o 3 días aparecen los linfocitos, a diferencia de si es la primera vez que tomo contacto con ese agente patógeno, ahí tarda de 5 a 7, 8 días. Bueno, otra célula importante que va a iniciar el foco inflamatorio, además del macrófago, es el mastocito. El mastocito, recuerden, se activa por el macrófago, como dije, el macrófago por las citoquinas que libera va a estimular el mastocito, pero no se olviden de las anafilotoxinas. ¿Qué son las anafilotoxinas? Las anafilotoxinas, chicos, son fragmentos proteicos que se generan cuando se activa el sistema del complemento. Es el fragmento C3A y el fragmento C5A. Tienen receptores, los receptores para C3A y C5A en la superficie del mastocito. Cuando estos se unen a los receptores en el mastocito se degranula. Se degranula y comienza la síntesis de sustancias que la va liberando a medida que se van formando. Recuerden que yo dije, ingresa el agente patógeno, siempre hay C3b opsoninas, C3b circulando, se une al patógeno y se puede activar la vía alterna del complemento. Al activarse la vía alterna o alternativa, ya voy a tener C3A y C5A disponible para que me activen los mastocitos. ¿Cuáles son los mediadores preformados que liberan en minutos después de activarse? Histamina, que es importantísima para los efectos vasculares, proteasas, que empiezan a degradar algunas proteínas, y vuelve a liberar factor de necrosis tumoral alfa, más factor de necrosis tumoral alfa. Después se liberan, unos minutos después, ecosanoides que se empiezan a formar, leucotrieno, prostaglandinas. Los leucotrienos y las prostaglandinas van a estar involucrados en efectos vasoactivos, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, y también van a estar involucrados en procesos a distancia. Algunas prostaglandinas van a estar involucradas en la producción de fiebre, por ejemplo. ¿Está? Bueno, y después de algunas horas de activarse, libera citoquinas y quimiosinas. Toda esta batería de citoquinas y quimiosinas fortalecen el foco inflamatorio que inició el macrófago con el ingreso del agente patógeno. Pero bueno, no solo el macrófago, el mastocito está debajo de la piel y mucosa, y son los que primero van a reaccionar si esa piel o mucosa ha sido atravesada por un agente patógeno. No se olviden de nuestras famosas células dendríticas, que pueden enviar proyecciones acá hasta la parte apical del epitelio mucoso, ¿sí? O pueden recibir antígenos que han atravesado los epitelios, o, fíjense, no se olviden las células M en el epitelio intestinal, que tienen la característica de hacer una transitosis del antígeno y volcarla en un bolsillo donde estas células dendríticas pueden tomar un contacto íntimo con ese antígeno y a partir de ahí generar una respuesta. ¿Cuál es la función fundamental? Normalmente están como células inmaduras. Cuando reconocen el antígeno por sus receptores RRPs, lo van a endocitar al patógeno
lo van a procesar, lo van a presentar, y gracias a que recibe el estímulo de muchas citoquinas, ella pierde adherencia al tejido donde se encuentra y empieza a migrar y a dirigirse a los órganos linfoides secundarios para activar la inmunidad adaptativa. O sea que la función fundamental de estas células en la respuesta inflamatoria sería activar la inmunidad adaptativa. Bueno, respuesta inflamatoria. Como vengo diciendo, es la vía principal del sistema inmune innato frente a ver, acá me preguntan si el antígeno que ingresa en primer lugar se une a las células M dendríticas o con mediadores preformados. En realidad las células M te ayudan a mostrarte antígenos que están en la luz intestinal. Para eso sirven las células M intestinales. Y se lo muestran a todo el tejido linfoide asociado a la mucosa, entre lo cual hay células de la inmunidad innata, células dendríticas y macrófagos. Una vez que las células dendríticas, los macrófagos y los mastocitos, gracias al transporte por parte de esta célula M, reconocen el antígeno, pasa todo este proceso de activación que yo estoy mencionando. ¿Sí? Bueno, como decía, la respuesta inflamatoria es la vía principal de la inmunidad innata frente a infecciones o lesiones tisulares. Recuerden que no son solo PAMPs los que pueden desencadenar esto, también son DAMPs. Se caracteriza por un acúmulo de leucocitos en el área, por un acúmulo de proteínas plasmáticas y líquido derivado de la sangre. Fíjense, acá está el agente patógeno, empieza a haber fibrina, migran los leucocitos, ¿sí? En minutos o horas se genera el foco inflamatorio, puede durar 3 o 4 días, y la inflamación crónica sigue a la inflamación aguda si la infección no se elimina o la lesión tisular se prolonga. ¿Sí? Bueno, atendiendo a todo lo que dije hasta acá, lo que vamos a hacer ahora es, de alguna manera, hacer referencia exclusivamente a la inflamación aguda. Esta inflamación aguda tiene algunas características, tiene que haber un reconocimiento del agente desencadenante. ¿Y cómo reconocemos al agente desencadenante? Por todos los receptores que yo nombré hasta ahora. Receptores RRP, receptores para la porción FC de las inmunoglobulinas, receptores para componente de el complemento. Va a existir alteraciones en el calibre vascular, aumentando el flujo sanguíneo, va a haber una vasodilatación. ¿Por qué es importante la vasodilatación? Porque la vasodilatación va a atraer más sangre de lo normal al área, y al atraer más sangre va a atraer con ella mayor cantidad de leucocitos. Esta vasodilatación tiene como función fundamental aumentar la llegada de leucocitos al tejido donde se está generando el foco inflamatorio. Va a haber cambios en la microvasculatura que van a permitir el pasaje de proteínas y leucocitos desde la luz del vaso sanguíneo al tejido inflamado. Va a haber una migración, una acumulación y una activación de leucocitos y proteínas en la zona de injuria. Cuando hablo de proteínas, estoy hablando de anticuerpos que se pueden haber formado anteriormente o se estén formando ahora, y estoy hablando de RRP solubles, y estoy hablando de proteínas del complemento. ¿Sí? Y la reacción es controlada y concluida, y finalmente se repara el daño que pudieron haber recibido nuestros tejidos. Esta respuesta inflamatoria aguda se caracteriza por una respuesta vascular, donde vamos a observar cambios vasculares, acontecimientos celulares y la presencia de mediadores químicos que intervienen en la inflamación. Ahora bien, yo los voy a describir de manera separada a estos acontecimientos. Sin embargo, los 3 acontecimientos ocurren de manera conjunta. Los 3 acontecimientos ocurren de manera conjunta. Si bien lo voy a ir para, digamos, abordarlo de una manera más ordenada, de modo separado, quiero que sepan que los 3 ocurren de manera conjunta. Bien. Al inicio de cualquier proceso inflamatorio yo tengo inicialmente, desde el punto de vista vascular,
una vasoconstricción arteriolar transitoria de unos muy pocos segundos como respuesta a estímulos neurogénicos y químicos. Recuerden que en todos los tejidos tenemos terminaciones nerviosas y estas terminaciones nerviosas van a de alguna manera, responder de manera muy, digamos, transitoria, y vamos a observar inicialmente una vasoconstricción arteriolar. Pero el mayor de los efectos, que lo vamos a evidenciar a nivel de los vasos, es una vasodilatación arteriolar. ¿Por qué voy a tener vasodilatación? Porque va a aparecer la histamina, que va a causar vasodilatación como efecto biológico al unirse a receptores en, digamos, los vasos sanguíneos. Recuerden que la histamina es liberada por el mastocito, que se acaba de activar, ya sea por las anafilotoxinas o por el macrófago, que liberó sus citoquinas para activar el mastocito. También aparece óxido nítrico. El óxido nítrico se libera por el macrófago activado o por las células endoteliales activadas debido a citoquinas que libera el macrófago. Estas dos sustancias van a producir una vasodilatación, relajación del músculo liso vascular. Vasodilatación, relajación del músculo liso vascular. Esto va a provocar una apertura de los lechos capilares y venulares, ¿sí? Que me va a permitir una mayor llegada de sangre al tejido donde se está desencadenando el proceso inflamatorio. Como dije, aumenta el flujo y el riego sanguíneo local. Ahora, ese aumento de flujo sanguíneo aumenta la presión hidrostática intravascular en esa zona, en ese tejido. El aumento de la presión hidrostática intravascular provoca el pasaje de líquidos y electrolitos al espacio extravascular. Empieza a haber un acúmulo de líquidos, empieza a haber una tumoración. Esta vasodilatación es responsable del enrojecimiento del área, del aumento del calor en ese sitio, ¿sí? Bueno, la salida del líquido del vaso y el pasaje a los tejidos produce una hemoconcentración. La sangre se vuelve más viscosa, el flujo sanguíneo se vuelve más lento y se modifica el flujo axial. Si ustedes lo piensan, normalmente las células que circulan en un vaso sanguíneo lo hacen en el centro del vaso, siguiendo un flujo axial. Bueno, por esta hemoconcentración, por este enlentecimiento del flujo, ¿qué va a pasar? Las células que iban en el centro del vaso se empiezan a marginar. Ya no están en el centro del vaso, empiezan a acercarse a las paredes de los vasos. Además, hay un aumento de la permeabilidad acompañando a esa vasodilatación. Este aumento de la permeabilidad es, digamos, generado por dos mecanismos, uno transitorio y otro que empieza a durar después en el tiempo. Transitoriamente hay una contracción de células endoteliales. Las células endoteliales se contraen e incrementan los espacios intercelulares debido a la histamina, bradiquinina, leucotrienos, liberados por mastocitos. Recuerden que el mastocito se activaba por las anafilotoxinas o por citoquinas liberadas por macrófagos. Estas sustancias van a fosforilar proteínas contráctiles y del citoesqueleto y van a hacer que se contraigan las células endoteliales, y al contraerse los espacios entre ellas aumentan. Esto es transitorio. Las zonas de unión intercelular estrechas o adherens o intermedias se van a romper. Esas uniones se van a romper. Después de esta situación transitoria, aparece una retracción de uniones intercelulares en el endotelio venular, fundamentalmente. Hay una reorganización del citoesqueleto. Acá aparece la interleuquina 1,
esta interleuquina que libera fundamentalmente los macrófagos, el factor de necrosis tumoral alfa, que también libera los macrófagos, el interferón gamma, que también va a liberar macrófagos. Esto también puede liberar mastocitos activados. Esto va a producir directamente la ruptura de las uniones intercelulares. Ahora las uniones se rompen, entonces quedan espacios entre las células endoteliales y eso permite la salida por ahora de líquidos, después de proteínas y finalmente de células. Esto más o menos comienza a las 4 o 6 horas y persiste 24 o más horas posteriores a el desencadenamiento de la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces, aumento vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. El aumento de la permeabilidad vascular primero va a producir un trasudado, primero va a salir solamente líquido al tejido periférico, y luego se va a volver en un exudado rico en proteínas, porque van a empezar a salir RRPs solubles, van a empezar a salir proteínas del complemento hacia el tejido periférico. Y esto va a aumentar la presión osmótica intersticial, contribuyendo al edema. Edema que caracteriza la tumoración propia del proceso inflamatorio. Yo les dije a ustedes que la vasodilatación provocaba una mayor concentración de eritrocitos, aumentaba la viscosidad sanguínea y hacía más lenta la circulación. Los leucocitos ya no van a circular por el centro del vaso, sino que ahora van a empezar a marginarse y a circular cerca del endotelio, que ahora tiene un aumento en su permeabilidad. ¿Se imaginan por qué es importante que se acerquen los leucocitos a un endotelio que aumentó su permeabilidad? Porque yo necesito que estos leucocitos atraviesen el endotelio y pasen a los tejidos. Para que eso ocurra necesitamos los eventos celulares. Los sucesos en los eventos celulares que acontecen son los siguientes. Primero tengo una marginación leucocitaria, luego tengo una adhesión laxa y transitoria al endotelio de los leucocitos sanguíneos, proceso que le llamo rodamiento. Esta marginación leucocitaria, ya la hablamos, se debe a la vasodilatación. Yo con la simple vasodilatación ya logro la marginación leucocitaria. Ya vamos a ver cómo se da el rodamiento, luego la adhesión firme de los leucocitos al endotelio, proceso que también se denomina pavimentación, después la diapédesis, proceso por el cual abandonan y atraviesan la pared del vaso sanguíneo y por transmigración se desplazan, atraídos por quimiotaxis, al sitio de agresión. Una vez que llegan al sitio donde está el antígeno, se activan, fagocitan y destruyen a la gente, y finalmente liberan sus productos de degradación. ¿Está? Todo esto van a representar los eventos celulares. Para que los eventos celulares se lleven adelante, yo necesito moléculas de adhesión, porque indudablemente las células se van a tener que empezar a unir entre sí. Las moléculas de adhesión más importantes que vamos a encontrar involucradas son las selectinas, las sialomucinas, las integrinas, las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas y las caderinas. Estas moléculas de adhesión se unen normalmente a receptores específicos que van a estar ubicados en nuestras células, o estas moléculas de adhesión se pueden unir a proteína de matriz extracelular. ¿Sí? Y hay como una traducción de señales regulatorias de transcripción luego de la interacción con ligandos. O sea, no solo son moléculas que sirven para adherir células, sino que son moléculas que nos sirven también para que esa célula se active de alguna manera. Cuando estas señales aparecen, las células también van a empezar a activarse. ¿Sí? Bueno, las selectinas y las sialomucinas. Vamos a hablar en primer lugar. Las selectinas
son proteínas de membrana que reconocen hidratos de carbono, reconocen cialomucinas en la superficie celular. ¿Dónde encuentro selectinas? Existen 3 tipos de selectinas. Las P, que están en plaquetas y en endotelio, normalmente no están expresadas, están en gránulos citoplasmáticos, y gracias a la histamina liberada por el mastocito, pueden empezar a expresarse en, a hoy me interesa, en el endotelio. Tengo las selectina E, que también están en plaquetas y en endotelio. Normalmente no están expresadas, se sintetizan y expresan en la superficie celular 1 a 2 horas después que aparece interleuquina beta y factor de necrosis tumoral alfa secretado por macrófagos activados. O sea, fíjense, cuando el mastocito y el macrófago empezaron a liberar sus moléculas mensajeras, ¿qué empezaron a aparecer en el endotelio? ¿Qué empezaron a aparecer? Empezaron a aparecer moléculas de adhesión. ¿Sí? Moléculas de adhesión. Las selectinas L están en neutrófilos, también en otros leucocitos. Reconocen glicoproteínas en células endoteliales, su expresión aumenta al activarse ya sea en el sitio inflamatorio o vénulas del endotelio de vasos linfáticos. Generalmente estas selectinas es la que usan los linfocitos para alojarse en los ganglios, ¿sí? Cuando quieren pasar de sangre a los ganglios y adherirse así al endotelio. Bueno, ténganlo presente, las selectinas tanto del endotelio como del leucocito van a estar presentes y siempre en la otra célula se van a unir a cialomucinas. Otras moléculas de adhesión muy importantes para nosotros son las integrinas. Las integrinas son proteínas heterodiméricas, tienen 2 cadenas polipeptídicas, según las características de esas 2 cadenas polipeptídicas pueden recibir diferentes nombres. Tengo la integrina LFA1, la BLA4, son diferentes integrinas. De nuevo, las integrinas están con baja afinidad por sus ligandos cuando la célula no está estimulada. Sin embargo, cuando la célula recibe estímulos por el factor activador de plaquetas y quimiosinas, ¿quién libera factor activador de plaquetas y quimiosinas? El factor activador de plaquetas se pueden liberar por las células endoteliales activadas por macrófagos. Y las quimiosinas se liberan, es fundamentalmente interleuquina 8, liberada por el macrófago cuando se activa frente a la presencia de un patógeno. O sea, cuando se activó el macrófago y liberó factor activador de plaqueta y quimiosinas, estas integrinas empiezan a ser mucho más afines por sus ligandos. La LFA4 se une a una molécula de la superfamilia de las inmunoglobulinas que se llama ICAM, a esto se va a unir esta integrina, y la BLA4 se une a la BCAM. ¿Sí? Generalmente usamos la LFA4, que es la integrina que está en el leucocito, porque la BLA4 generalmente aparece en un estadio tardío. La más importante es la LFA1. En realidad, fíjense, hay diferentes BLA, hay LFA1 y hay otras que pueden actuar como integrinas. Siempre es adherencia de célula a célula o adherencia de célula matriz. ¿Cuál es la diferencia entre la adherencia de las selectinas a las cialomucinas y la adherencia de las integrinas a sus ligandos? La adherencia de las selectinas y cialomucinas es una adherencia reversible, débil. ¿Qué quiero decir con esto? Las selectinas y las cialomucinas se unen y se desprenden. Se unen y se desprenden. La unión de las integrinas a sus ligandos es una unión fuerte. Se unen y permanecen. Bueno, las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas generalmente las encontramos en la superficie del endotelio, ahí las vamos a encontrar, ¿sí? Y sirve para que el endotelio se una a leucocitos o se una a plaquetas. Esto está en la superficie del endotelio y sirve para que el endotelio se una a plaquetas o a leucocitos. Normalmente no están expresadas, porque yo no necesito normalmente que el endotelio se una a plaquetas
o leucocitos. ¿Cuándo aparece? Cuando se libera interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Ahí aumentan la expresión. Fíjense, las citoquinas del macrófago prepara al endotelio para unirse a las células sanguíneas. Las caderinas son las que tienen unidas a las células endoteliales entre sí, en las uniones intercelulares. Bueno, estas caderinas rompen sus uniones en procesos inflamatorios. Se desprenden para aumentar el espacio entre células endoteliales y aumentar así la permeabilidad vascular. Entonces, repasando todas las moléculas de adhesión, vamos a la marginación y el rodamiento, que eran los primeros eventos celulares. Dijimos que el aumento de la permeabilidad vascular hace que los leucocitos pasen de la columna central a las zonas marginales. Yo ya lo mencioné. Las células endoteliales y los leucocitos, gracias a los estímulos de todas las citoquinas que mencionamos, ahora tienen moléculas de adhesión complementarias, selectina y glucoproteínas de membrana que permiten una adhesión breve, rodamiento. Recuerden, las selectinas pueden estar en el endotelio y se van a unir hacia lumucinas en la superficie del leucocito, o las selectinas pueden estar en el leucocito y se van a unir hacia lumucinas en el endotelio. ¿Y por qué determinan el rodamiento? Si este es mi endotelio y este es mi leucocito, como la unión es reversible y débil, yo dije que se unían y se rompía la unión. Se unían y se rompía la unión, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué va a pasar? Viene el leucocito, se une, se rompe esa unión. Se une, se rompe, se une, se rompe. ¿Y qué empieza a hacer el leucocito? Empieza a rodar sobre el endotelio. ¿Para qué nos sirve este rodamiento? Nos sirve para que el leucocito baje la velocidad con la que viene debida a la velocidad que le imprime el flujo sanguíneo. Yo quiero que el leucocito se detenga en algún punto sobre ese endotelio. Fíjense que el aumento de concentración de selectinas fundamentalmente tenía que ver con interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, que lo vimos hace un momento. Bueno, ¿qué pasa? Después, ven acá, se unen las selectinas y empieza a rodar el leucocito sobre el endotelio. Ahí aparece la adhesión firme o pavimentación. ¿Cuándo aparece la adhesión firme o pavimentación? Cuando el rodamiento se frena, y hay una adhesión firme. ¿Quiénes van a determinar la adhesión firme? En el endotelio van a aparecer las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas y en los leucocitos van a aparecer las integrinas. Ojo, las moléculas de la superfamilia de la inmunoglobulina solamente se expresan ante factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1 y las integrinas ante la quimiosina y el factor activador de plaquetas. Entonces, cuando esto aparece, las integrinas aumentan la afinidad y ¿qué va a pasar? La integrina se une a una molécula de la superfamilia de la inmunoglobulina y yo detengo al leucocito sobre el endotelio. Yo hablé de quimiosinas y está bueno que mencione las quimiosinas, porque las quimiosinas son varias, hay varias sustancias con acción quimiosina. Las quimiosinas pueden ser sustancias producidas por leucocitos, sustancias producidas por células endoteliales, epiteliales y fibroblastos que han reconocido un antígeno. Las quimiosinas son un tipo particular de citoquinas. ¿Por qué son un tipo particular? Porque van a producir un tipo de respuesta en especial. Se van a unir a proteoglicanos en células endoteliales, ¿sí?, a receptores en leucocitos y van a primero aumentar la afinidad de las integrinas, primero, ¿sí? Y también van a dirigir la migración al lugar de la infección una vez que los leucocitos salieron de la circulación. Entonces, fíjense,
Acá está el gradiente de quimiosinas. ¿Por qué? Porque acá está el antígeno y desde acá hay células que liberaron estas quimiosinas. Bueno, el leucocito no va a ir ni para allá ni para allá. Va a ir hacia donde las quimiosinas le señalan el camino. Eso significa quimiotaxis. ¿Sí? Quimiotaxis. Desplazamiento a lo largo de un gradiente de concentración de sustancias químicas. ¿Quién provoca quimiotaxis? Las quimiosinas. ¿Qué sustancias pueden ser quimiosinas? Hay sustancias exógenas que tienen la actividad de quimiosinas, como productos bacterianos, generalmente los péptidos N-formilmetionina, en los extremos de las moléculas de las paredes de algunos patógenos. Endógenos, productos liberados por la activación del complemento, C3A, C5A, productos liberados por la activación de mastocito, leucotrieno B4, o interleuquina 8, producido por macrófagos activados. ¿Sí? Todas son quimiosinas. ¿Cómo dirigen la migración de un leucocito? ¿Cómo le dicen al leucocito hacia qué lugar tienen que ir? Porque se van a unir a receptores 7-TMS que va a activar una fosfolipasa C-gamma. Esta va a inducir el pasaje de calcio desde la parte extracelular al interior, ¿sí? Digamos al citoplasma, y desde el retículo endoplásmico al citosol. El citosol, en presencia de quimiosinas, se llena de calcio. ¿Sí? El calcio promueve la polimerización de la actina y eso provoca que se formen pseudópodos que tiran y traccionan al leucocito hacia un sitio en especial. Entonces, hicimos la marginación, el rodamiento y ahora tenemos la adhesión firme. Una vez que tengo la adhesión firme, el leucocito aprovecha los espacios interendoteliales que generamos por el aumento de la permeabilidad y sigue usando las integrinas y las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y atraídos por las quimiosinas, hacen una transmigración. Atraviesan el endotelio. Y luego, por diapédesis, emitiendo pseudópodos, favorecido esto por la quimiosina, y porque las integrinas ahora se van a unir a proteínas de la matriz extracelular, se van a empezar a desplazar hacia el sitio donde está el agente patógeno. Luego de la adhesión firme, la diapédesis y la transmigración. Tanto en la adhesión firme como la diapédesis, las integrinas se unen a las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas, y acá las integrinas se unen a proteínas de la matriz extracelular. Acá dice lo que les acabo de contar, ¿sí? Así que lo vamos a pasar. Bueno, ¿qué pasa cuando el leucocito llega a donde está el patógeno? ¿Qué pasa? Por sus receptores, RRPs, por receptores FC, por receptores para péptidos formilados, por receptores para opsoninas del complemento, a través de receptores de citoquina, a través de receptores de quimiosina va a recibir señales, pero fundamentalmente por estos receptores, ¿qué va a hacer el neutrófilo? Va a reconocer el agente extraño. Va a empezar a producir citoquinas y quimiosinas, va a aumentar su citotoxicidad, va a fagocitar, va a producir radicales libres, va a liberar enzimas, va a producir lípidos bioactivos. Una vez en tejido duran de 6 a 48 horas los neutrófilos. Una vez que atravesaron el vaso sanguíneo y pasaron a tejido, en 6 a 8 horas se mueren. En ese tiempo, ¿qué tienen que hacer? Llegar al sitio donde está el antígeno, reconocerlo. ¿Sí? Tienen una gran capacidad fagocítica, por lo tanto se pueden comer el agente patógeno. Se lo comen, vuelcan el contenido de sus gránulos. ¿Qué tienen acá? Tienen enzimas y pueden volcar radicales libres también. ¿Y qué hacen las enzimas y los radicales libres con lo que el neutrófilo fagocitó? Se destruye. Se destruye. Esta es una de las posibilidades, no siempre se puede hacer esto. Bueno, además sigue liberando citoquinas. Miren que libera más
citoquinas proinflamatorias. Formamos más foco inflamatorio, estamos como sobreestimulando el foco inflamatorio. La fagocitosis es un proceso por el cual capta partículas grandes, tiene un reconocimiento y unión, una interiorización, emite pseudópodos que abrazan y una vez que interiorizó se degrada. ¿Qué mecanismos de degradación tienen los fagocitos? Tienen mecanismos dependientes de oxígeno. Esto es lo que se llama estallido oxidativo, chicos. Hace un estallido oxidativo. ¿Por qué? Porque empieza a consumir mucho más oxígeno de lo normal. ¿Y por qué consume oxígeno? ¿Para qué lo usa? A través de una NAT-fosfato oxidasa, transforma el oxígeno en anión superóxido, peróxido de hidrógeno y radicales de hidroxilo. Esto lo hace en... esta NAT peroxidasa está en la membrana de una vesícula, entonces los radicales libres se vuelcan al interior de una vesícula. Ojo, porque si lo vuelco al exterior puede dañar células extrañas. Por ahora, en el interior de la vesícula fagocítica, ahí se pone la enzima y empieza a volcar radicales libres adentro de la enzima fagocítica. La mieloperoxidasa produce hipoclorito y también se produce óxido nítrico como radical libre. Esto todo es volcado adentro del fagosoma. Además, se vuelcan otros gránulos que contienen mecanismos independientes del oxígeno, donde aparece la proteína bactericida de aumento de permeabilidad, que genera poros en las paredes de algunos patógenos, y se produce la lisis osmótica del patógeno, lisozima, lactoferrina, que ya les conté que hacían, la proteína básica mayor, que también destruye las paredes de algunos patógenos en particular, defensinas, todo esto atacan paredes, ¿sí? Para destruir el agente patógeno. También hay otras enzimas, como elastina, hidrolasas ácidas, que van a destruir estructuras proteicas que puedan aparecer en agentes patógenos. ¿Qué pasa? A veces el neutrófilo no puede fagocitar porque el agente patógeno es muy grande. ¿Qué puede hacer? Una trampa extracelular. ¿Qué hace? Exocita hebras de ADN e histonas con enzimas antimicrobianas en sus gránulos. Fíjense cómo exocita. Y esas hebras enlazan al microorganismo y lo ponen en contacto con las enzimas que acaban de exocitar. Ahora, ojo, si volqué todo al exterior, esto no es específico frente a un patógeno, puede terminar dañando células propias vecinas. ¿Y qué puede aparecer? Una injuria tisular inducida por leucocitos. Cuando las enzimas destructivas pueden aparecer en el espacio extracelular. ¿Cuándo aparecen? Cuando hay una degranulación prematura. ¿Qué es una degranulación prematura? Cuando está haciendo un fagosoma y todavía no cerró el fagosoma, ya las vesículas que contienen enzimas vuelcan sobre el fagosoma, entonces como todavía está abierto, las enzimas líticas pueden pasar al líquido extracelular. Puede haber una fagocitosis frustrada, no pueda fagocitar, entonces hace esta exocitosis de su cromatina. Puede haber sustancias membranolíticas, como los cristales de urato de ácido úrico, que rompen la pared del neutrófilo y todo se vuelca al líquido extracelular. Y puede haber una persistente activación del neutrófilo porque no se puede eliminar el agente patógeno, y esto también puede producir que elimine el contenido de sus gránulos al tejido extracelular. ¿Sí? Bueno, ¿puede aparecer la inmunidad adaptativa en este punto mientras el neutrófilo está haciendo todo esto? Sí. Pudimos haber activado a los linfocitos B, que se transformaron en células plasmáticas, y empiezan a aparecer los anticuerpos. ¿Sí? ¿Para qué me sirven los anticuerpos? Para activar la vía clásica del complemento. Aparecen IgMs e IgGs. Generalmente la IgM actúa en sangre porque es muy grande, es pentamérica y no puede pasar a los tejidos, y la que pasa a los tejidos es la IgG. ¿Sí? La IgM queda en sangre normalmente, chicos. Y desde ahí va a reconocer al patógeno que puede haber ingresado a la sangre. Si no, a los tejidos aparecen las IgGs. Me van a marcar
me van a activar el complemento por la vía clásica o van a activar células de la inmunidad porque se van a unir, esto se puede unir a receptores Fc. Y así puede activar células de la inmunidad innata. Generalmente aparecen T-helper 17 dentro de los linfocitos T, aparecen en infecciones por patógenos extracelulares el T-helper 17. Los T-helper liberan citoquinas. Liberan citoquinas que van a tener un efecto sinérgico con la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma. ¿Qué quiero decir? Que las citoquinas que libere el T-helper 17, ¿qué va a hacer? Va a seguir incrementando o estimulando el proceso inflamatorio, la inflamación local. Va a reclutar monocitos y macrófagos, neutrófilos al área, o sea que si aparece un T-helper 17 no va a ser más que potenciar el foco inflamatorio. ¿Qué mediadores químicos están involucrados? Yo dije que los mediadores químicos van a estar a la vez que ocurren los eventos vasculares y celulares, a la vez van a estar presentes. Entre los mediadores químicos de la inflamación tenemos las aminas vasoactivas, histamina y serotonina fundamentalmente, proteínas plasmáticas, como las proteínas del complemento y las proteínas de fase aguda, el ácido araquidónico y sus metabolitos, como las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos y las lipoxinas, las citoquinas y quimiosinas, acá aparecen interleuquinas, interferones, factor de necrosis tumoral, factores estimuladores de colonias, quimiosinas, los neuropéptidos y el factor activador de plaquetas. ¿Sí? Bueno, también aparece el óxido nítrico como mediador químico. También aparecen los constituyentes lisosomales de los leucocitos. Fíjense, los leucocitos tienen gránulos específicos y azurófilos. Los específicos tienen lisosima, colagenasa, gelatinasa, lactoferrina, fosfatasa alcalina, histaminasa y activador de plasminógeno. Es para destruir o desestructurar las membranas de los patógenos y para degradar proteínas. Los gránulos azurófilos tienen la mieloperoxidasa, que es la que produce radicales libres, lisosimas, defensimas, hidrolasas ácidas, elastasa, catepsina G, colagenasas inespecíficas y proteinasa 3. Degradan proteínas de matriz extracelular, donde se está generando el foco inflamatorio, si son volcadas al exterior, o degradan estructuras proteicas y membrana del patógeno que han fagocitado. Y están los radicales libres derivados del oxígeno que también se forman. Fíjense, toda la gran cantidad de sustancias químicas que aparecen en este proceso inflamatorio. Muchos ya los nombré, muchos ya dije de dónde salían, ¿sí? Volvamos a mencionar algunas, las aminas vasoactivas. Estas son fundamentalmente liberadas por mastocitos, activados. ¿Cómo yo activaba el mastocito? Por anafilotoxinas generadas durante la activación del sistema del complemento, en la etapa temprana de la inflamación, vía alterna, fundamentalmente, o por citoquinas que libera el propio macrófago activado y a su vez activa el mastocito. La histamina participaba en la vasodilatación, en la contracción de células endoteliales, en el estrechamiento de las uniones interendoteliales, ¿sí? Y la serotonina es un vasodilatador similar a la histamina, también liberada durante la agregación plaquetaria. Bueno, sistema del complemento. Hablamos de las aminas vasoactivas, hablemos de proteínas solubles, sistema del complemento. El complemento se puede activar por la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Yo le dije que la vía que en general se va a activar primero es la vía alterna. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente tenemos fraccionamiento de la proteína C3 de manera espontánea, tenemos constantemente C3b dando vueltas por nuestro organismo, y si el C3b reconoce un antígeno, va
a desencadenar la vía alternativa. Aparece el factor B, el factor D, se forma el C3B, el BB, esto estabilizado por la properdina, esto se transforma en una convertasa de C3, hidroliza mayor cantidad de C3, se une ahora más C3B sobre la superficie del patógeno, esto se transforma en la convertasa de C5, que hidroliza C5, y a partir de C5B desencadena la formación del poro de ataque lítico a la membrana, y la presencia de C5A y C3A va a hacer que se activen los mastocitos y también son quimiotácticos. Así que fíjense ahí todos los elementos que ya tengo para favorecer la formación del foco inflamatorio. C3B a su vez es una opsonina, puede marcar al agente patógeno para ayudar a la estimulación de los macrófagos. La vía de las lectinas se podría activar. ¿Por qué? Porque yo dije que los macrófagos, a través del factor de necrosis tumoral alfa, activaban al hígado para que libere reactantes de fase aguda. Entre los reactantes de fase aguda están las lectinas de unión amanosa, que son los RRP solubles. O sea que una vez que se estimula el hígado, pueden aparecer RRP solubles que pueden reconocer al antígeno y a partir de ahí desencadenarme la activación de la vía de las lectinas. Y finalmente, si no es la primera vez que ingresó el patógeno, yo puedo tener anticuerpos, los anticuerpos se van a unir al antígeno y me pueden desencadenar la vía clásica. O la vía clásica se desencadena al final del proceso inflamatorio, cuando ya se activó la inmunidad adaptativa y aparecen los anticuerpos que mencionamos anteriormente. ¿Qué hace el complemento independientemente por dónde se active? Libera C3A, y acá podemos poner C5A, bueno, está acá, que activan mastocitos y son quimiosinas, favorecen la inflamación. Se deposita C3B sobre la superficie del patógeno y actúa como una opsonina, favoreciendo la fagocitosis por parte de los fagocitos, y se desencadena la formación del poro de ataque lítico de la membrana, que puede provocar directamente el poro, la muerte del agente patógeno. O sea, directamente el sistema del complemento podría estar eliminando a la sustancia que desencadenó la respuesta inflamatoria. Bien, los metabolitos del ácido araquidónico, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, fundamentalmente se liberan por mastocitos activados, ¿sí? Pero no solo por mastocitos activados, sino que también por otras células, como por ejemplo células endoteliales. La prostaglandina I2 es un ejemplo, o prostaciclina, fundamentalmente se libera por el endotelio cuando se activa por citoquinas liberadas por macrófago y tiene un efecto vasodilatador, inhibidor de la agregación plaquetaria y potenciador de la permeabilidad vascular. O sea, esto va a liberar el endotelio y va a favorecer a los eventos vasculares y celulares necesarios para la inflamación. La prostaglandina 2 no va a estar demasiado involucrada. Esta se va a liberar en cerebro directamente desde células del sistema nervioso cuando el factor de necrosis tumoral alfa se una a receptores en cerebro. La prostaglandina 2 está indicada o está asociada a la producción de fiebre, pero también produce vasodilatación y aumenta la permeabilidad de vénulas. Fíjense que cuando tenemos fiebre, además de aumentar la temperatura, tenemos la cara enrojecida, el cuerpo enrojecido, por la vasodilatación. La prostaglandina D2 es producida por mastocitos, está implicada también en la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, tiene un efecto más tardío que la histamina, ¿sí? La prostaglandina F2-alfa también produce vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular. La E2 también es vasodilatador. Esto todo libera el mastocito en forma más tardía. El tromboxano A2
producido por plaquetas, en este caso no va a estar involucrado. El leucotrieno B4 es el agente quimiotáctico y activador de neutrófilos, así que acá sí liberado por basófilos en este proceso. ¿Está? Un segundo, chicos, ya estoy con ustedes. Bueno, acá estoy de vuelta. Bueno, como pueden ver, van a haber muchas prostaglandinas involucradas, sintetizadas por endotelios, sintetizadas por mastocitos, que van a ayudar más que nada a los eventos que son de tipo vasculares. ¿Sí? Citoquinas, nombrándolas nuevamente, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, sobre células endoteliales incrementan las moléculas de adhesión, ¿sí? La secreción adicional de interleuquina 6 y 8, eso, digamos, digamos, se incrementa con factores de crecimiento y óxido nítrico. También hay agregación y activación de neutrófilos por estas citoquinas, se produce fiebre, letargo, síntesis de reactante fase aguda por el hígado, disminución del apetito, neutrofilia, actuando sobre médula ósea. La interleuquina 6 específicamente aumenta la secreción de reactantes de fase aguda por el hígado. ¿Cuáles eran los reactantes de fase aguda, chicos? Proteínas del complemento, entre tantos, me interesa la liberación de proteínas del complemento y RRP solubles. La interleuquina 8 es fundamentalmente quimiotáctica. Cuando hablo de proteínas de fase aguda, sintetizadas por el hígado ante el estímulo de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y 6, son las proteínas factor B, C3, C5 del complemento, RRP solubles como la PCR, la lectina de unión amanosa y la ficolina, también la ceruloplasmina, la fosfolipasa 2, que aumenta la producción de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, la alfa-1 antitripsina, el fibrinógeno, la protrombina y el plasminógeno, que tienen efectos secundarios en el proceso inflamatorio. ¿Por qué aumenta la temperatura corporal? Porque el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y 6, van a actuar a nivel de un termostato hipotalámico, aumentando la formación de prostaglandina E2, como yo les mencioné. ¿Cuál es la función de la fiebre? Tiene un efecto microbiostático, disminuye la velocidad de replicación bacteriana o de microorganismos. Evita que el microorganismo se multiplique a gran velocidad. También incrementa la expresión de moléculas de adhesión en vénulas del endotelio alto de ganglios y placas de Peyer para aumentar la llegada de linfocitos. Esto favorece la llegada de linfocitos a los órganos linfoides. El óxido nítrico. Como yo dije, el óxido nítrico, fundamentalmente liberado por células endoteliales y macrófagos, es un potente relajador del músculo liso vascular y está implicado en la vasodilatación. Pero no solo eso. En grandes cantidades es un radical libre, por lo tanto puede producir muerte a microorganismos. ¿Sí? También contrarresta la adhesión, agregación y degranulación plaquetaria. Es un antiagregante plaquetario. Y acá están un poco todos los elementos en una misma imagen, con sus acciones. Podríamos agregar que el dolor que nosotros sentimos, y otra característica, se debe a la liberación de prostaglandinas y bradiquinina en el sitio inflamatorio por más que nada mastocitos. También hay daño tisular, que es otra característica del proceso inflamatorio, por lo que liberan los neutrófilos cuando libera el contenido de sus gránulos, o los macrófagos también, porque se forman radicales libres que se vuelcan al tejido extracelular y eso van a producir daño en nuestros tejidos propios.
Bien. ¿Cuál es la posible evolución de una inflamación aguda? Todo esto que se desencadenó, ¿cuál es su posible evolución? Bueno, puede haber una resolución completa. La resolución completa me habla de la eliminación del agente. Se eliminó la sustancia que desencadenó esto. Hay un pequeño daño tisular acompañando al proceso inflamatorio. Empieza a incrementarse la capacidad de regeneración por neutralización y eliminación de mediadores químicos. Empieza a haber drenaje linfático y depuración por macrófagos. Acá los macrófagos se empiezan a transformar en su forma no... ¿se acuerdan que hoy hablamos? M1, M2, que habíamos ya mencionado en alguna otra clase. Bueno, acá aparece el macrófago transformado en su otra forma, antiinflamatoria, que empieza a ayudar a reconstituir el tejido y a eliminar todo lo que quedó como residuo del proceso inflamatorio. A veces hay fibrosis, porque hay un excesivo depósito de fibrina debido a un importante daño celular. La fibrosis, la cicatrización, ¿sí?, es característica de que el daño fue intenso, o hubo un gran inóculo de antígeno y eso generó una intensa extravasación de neutrófilos, entonces los neutrófilos produjeron mucho daño, ¿sí? O, por ejemplo, los tejidos son incapaces de regenerarse adecuadamente, y eso lleva a la fibrosis y a la cicatrización. También se pueden producir abscesos por bacterias u hongos que sean muy estimuladores de la respuesta inflamatoria, que provoquen mucha migración de leucocitos, se forma pus. La pus no es más que un acúmulo de polimorfonucleares, ¿sí? O puede progresar a una inflamación crónica. ¿A qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando decimos resolución completa? ¿De qué hablamos cuando decimos resolución completa? ¿Se acuerdan? Migraron monocitos, migraron neutrófilos para ayudar a eliminar el patógeno, se eliminaron. Bueno, ¿qué le pasa a los neutrófilos? En 6 a 24 horas se mueren por apoptosis. ¿Mm? Los monocitos maduran y se transforman en macrófagos. Pero no solo pasaron neutrófilos y monocitos, también pasaron fluidos y proteínas. ¿Se acuerdan? Cuando aumentó la permeabilidad vascular, bueno, los fluidos y proteínas van a ir hacia la linfa, y por la linfa van a retornar a los vasos sanguíneos, ¿sí? El neutrófilo que se muere por apoptosis va a ser fagocitado por los macrófagos, y lo vamos a sacar del tejido. Además, yo dije que siempre hay necrosis tisular. Siempre, de alguna manera, hay daño sobre tejidos propios, ¿sí? Esos detritus, esos desechos, también son fagocitados por los macrófagos. Además, como este macrófago adquirió una isoforma diferente, antiinflamatoria, va a empezar a liberar factores de crecimiento, que va a permitir el crecimiento de fibroblastos, va a permitir la mitosis de las células que conforman ese tejido para regenerar el tejido dañado, va a provocar una nueva formación de vasos, y después de un tiempo se va a ir, se va a morir por apoptosis, ¿sí? Este macrófago favorece la regeneración, y todo vuelve a la normalidad. ¿Cuándo va a haber inflamación crónica? Cuando el infiltrado que nos queda es fundamentalmente linfocitarios por macrófagos y células plasmáticas. Cuando hay una intensa destrucción de tejido, cuando hay intenso de reparación por fibrosis y angiogénesis, y se da cuando la fase aguda no pudo resolverse. Cuando la fase aguda no pudo eliminar el agente extraño, por persistencia de la injuria o infección, por exposición prolongada a agentes tóxicos, o en el caso de enfermedades autoinmunes. ¿Qué nos va a pasar? Fíjense, tengo la injuria, tengo la inflamación aguda, ahí ven los polimorfonucleares, el edema, la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad, ¿lo ven? Bueno, ¿qué puede pasar? Resolución completa, lo vimos recién. Si la injuria se elimina, resolución completa. Si la injuria no se elimina, ¿qué puede pasar? Puede progresar una inflamación crónica.
donde aumenta la angiogénesis, el infiltrado es mononuclear, ya no es polimorfonuclear, ¿lo ven? Ven que acá es polimorfonuclear, acá es mononuclear. ¿Mm? Empieza a haber fibrosis, depósito de tejido fibroso, y si la inflamación se vuelve crónica, va a haber tumoración crónica, va a haber edema crónico, va a haber pérdida de la funcionalidad crónica, ¿sí? Todas las características de la inflamación se van a conservar, porque yo no pude resolver la inflamación. ¿Qué otra cosa me puede pasar? Que no sea progresión hacia una inflamación crónica. Como les dije, hay un intenso inóculo del agente extraño y eso provoca una intensa migración de polimorfonucleares. Esto es la formación de un absceso o pus. ¿Ven la diferencia entre una inflamación aguda y la formación de un absceso? ¿Por qué acá no salen tantos polimorfos? Porque hay pocos estímulos, pocos antígenos. Acá hay muchísimos antígenos. Ahí se forma pus. Puede ser que yo haya hecho una apertura intensa, importante de mis piel o mucosas, y eso hace que ingrese un gran inóculo. Eso va a producir un absceso, o ¿sí? Acúmulo importante de polimorfo. Acá me preguntan si la inflamación crónica siempre lleva a fibrosis. Sí, y a la pérdida de la funcionalidad del tejido con inflamación crónica. Bueno, la otra posibilidad es que haya una fibrosis directamente sin inflamación crónica, haya una fibrosis sin inflamación crónica. Esto normalmente es la forma en que resuelve la pus. Cuando ustedes tienen un absceso, el absceso resuelve como cicatrización, se forma una cicatriz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el exceso de polimorfonucleares activa mucho a los fibroblastos y eso produce la cicatrización. Hay ciertas circunstancias que favorecen la cicatrización, yo hoy les mencioné, a ver un segundito, volvamos para atrás, hay ciertas circunstancias que favorecen la cicatrización, como por ejemplo, tejidos incapaces de ser regenerados. Cuando yo tengo un tejido que es incapaz de regenerarse, hay cicatrización. O generalmente, si tuvimos un absceso previo, esto cura como cicatrización. ¿Cuál es el problema de la cicatrización? Se pierde la funcionalidad también. Todo tejido que se cicatriza, hay un cambio de las células normales por un exceso de fibroblastos, de tejido fibroso. Fibroblastos se activan mucho y depositan mucho tejido fibroso, y obviamente eso altera la arquitectura del tejido normal. Y si altero la arquitectura del tejido normal, altero la funcionalidad. ¿Sí? Bueno, y esto es lo que quería contarles sobre inflamación. ¿Está? Yo sé que hablé mucho y dije un montón, pero repasamos muchas cosas que ya habíamos visto. Yo les voy a subir un PDF exclusivo con todo esto, así como yo les fui contando, va a estar toda la información para que vuelvan a repasar. Los invito a releer otra vez Mecanismos de la Inmunidad Innata, con todo esto que yo dije, otra vez pueden releer Mecanismos de la Inmunidad Innata. Y yo esto lo voy a volver a mencionar, pero ya de forma mucho más por arriba, cuando veamos ahora respuesta inmune frente a bacterias, por ejemplo. ¿Sí? Voy a volver a repasar inflamación, porque es así como respondemos en una primera instancia cuando ingresa una bacteria extracelular a nuestro organismo. ¿Está? Y bueno, y después ahora le vamos a empezar a agregar la inmunidad adaptativa. Venimos hablando de inmunidad innata hace por lo menos 2 semanas y media, y le damos con inmunidad innata. Ya de ahora a poquito nos vamos a ir metiendo en inmunidad adaptativa. ¿Está? Bueno, chicos, espero que se haya entendido un poco lo que estuve charlando, que hayan podido seguirme, que haya cosas que ya más o menos la vayan manejando. ¿Esto cómo se aprende? Horas con la silla, volviendo a leer el material, volviendo a mirar la clase, armando apuntes. Esto acostándose a dormir y poniendo la cabeza en la almohada no se aprende. Lamento decirles, si tienen sueño, un buen cafecito y seguimos adelante. ¿Sí? Es la única manera. Yo habilité un foro de preguntas en el aula virtual, así
Así que hay una parte de inmuno, así que si por ahí van surgiendo preguntas, por más mínima que sean, las pueden poner directamente en ese foro y yo ahí las voy a ir contestando. ¿Está? Bien, gracias por estar ahí, chicos, gracias por tener la paciencia que tienen todas las veces. En el caso de ustedes, nos vemos la semana que viene, ¿sí? La semana que viene, no tengo el cronograma cerca, pero bueno, miren el cronograma. Semana que viene tenemos 2 teóricos otra vez, así que seguramente vamos a hablar de complejo mayor de histocompatibilidad, me parece que por ahí debe aparecer el tema, porque ya tenemos que ver cómo presentamos antígenos, así que seguramente empezaremos por complejo mayor de histocompatibilidad, creo, y algunas otras cuestiones, ya no me acuerdo qué estaba planteado, pero bueno, fíjense cronograma. Nos vemos la semana que viene, chicos. Terminen bien su semana, cuídense. Chau, chau.